Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el gusto y el placer de entrevistar a Manuel Rodríguez Lavado, quien es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, especializado en literatura y sociedad hispanoamericana. Apasionado por la escritura y la investigación histórica, Manuel ha encontrado en la novela histórica su medio de expresión preferido, ¿no? Y su obra incluye éxitos como Mr. Bardland, El espía y 15 halcones, ha llegado a encabezar las listas de ventas en plataformas como Amazon. Su última creación en ciernes es Caníbales del Orinoco, que es un testimonio de su interés por combinar una narrativa entretenida con un profundo conocimiento histórico, ofreciendo a los lectores una ventana a momentos cruciales del pasado mientras los sumerge en aventuras emocionantes. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre el canibalismo en las misiones del Orinoco y cómo era todo el mundo que rodeaba estas misiones. El Orinoco, hay que decirlo, fue una zona con mucha inestabilidad durante la época hispánica y los misioneros sufrieron varias veces las incursiones de los caribes y de otras potencias extranjeras y la destrucción de los pueblos fundados por ellos. Así que, sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Manuel. Muchas gracias, encantado de estar aquí en tu programa. El placer es de nosotros. Y bueno, Manuel, antes de entrar de lleno a hablar en los temas históricos, vamos a hablar un poco de tu novela, ¿no? Y que es Caníbales del Orinoco. Según la sinopsis, nos transportas a un momento turbulento en la historia, justo al final de la Guerra Anglo-Española, que es de 1779 al 83. Y en esta novela seguimos los pasos de un joven marino ilustrado, don Javier Periáñez y Vega, quien se encuentra patrullando por el Caribe en medio de la incertidumbre de una inminente invasión británica a Puerto Cabello. Lo que comienza como una misión de vigilancia se convierte en una serie de eventos extraordinarios y Periáñez descubre y captura una fragata británica solo para enterarse en Cumaná de que la guerra ha llegado a su fin. Sin embargo, la paz pronto se ve amenazada por los violentos ataques de los indios caribes en las remotas rancherías de la selva, cuando un religioso capuchino de las misiones llega buscando ayuda para enfrentar esta situación. El gobernador recurre a Periáñez para liderar una expedición hacia lo desconocido. Lo que sigue es una trepidante odisea a través de la densa jungla llena de peligros, descubrimientos y encuentros inesperados. Caníbales del Orinoco promete sumergir a los lectores en una experiencia épica llena de intriga, acción y reflexiones sobre el choque de las culturas en el contexto de la España virreinal en América del Sur. Dicho esta sinopsis, Manuel, la primera pregunta no podía ser otra, sino que nos hables de las fuentes primarias que consultaste a la hora de documentarte para escribir este libro y por qué escoger el Orinoco y Venezuela como escenario central de esta nueva trama. Sí, creo que es un periodo de la historia bastante interesante. Eh, Gracias a Dios hay bastantes fuentes y muchas de las fuentes son accesibles a todo el mundo porque se encuentran en Internet, ¿no? Hay varias fuentes. La fuente fundamental para entender un poco cuál era la dinámica que había en las misiones del Orinoco viene del padre José Jumilla, que es un padre jesuita que estuvo pues predicando por la zona del Alto Orinoco fundamentalmente, que era la zona donde estaban los jesuitas. En la parte del Bajo Orinoco eran capuchinos fundamentalmente, ¿no? Todo lo que es la región de Cumaná, eh, Paria y Guyana eran fundamentalmente capuchinos. Entonces, el libro que realizó el padre José Jumilla es bastante interesante, es un documento etnográfico fundamental para entender cómo era la cultura de los pueblos que vivían en una situación nómada y seminómada, ¿no? Después hay muchos otros documentos similares de otros padres, por ejemplo, el padre Caulín, también Buenaventura Carrosera, que ya en el siglo XIX hizo también una recopilación, pero fundamentalmente todos esos beben de la fuente de José Gumilla. Después hay otros documentos que son bastante interesantes
están disponibles en Internet, en pues, lo típico, ¿no? En las universidades que muchas veces suben estos documentos. Y es uno en particular que me ha llamado muchísima la atención fue lo que son las actas de la visita que realizó durante 12 años, curiosamente, el arzobispo de San Juan de Puerto Rico. Como ya sabes, lo que es la diócesis de Venezuela ¿Mm? dependía de San Juan de Puerto Rico. Entonces, el caso es que este padre, que se llamaba Mariano Martín y Estadella, estuvo Catalán, 12 por años cierto. visitando, perdón, Catalán, por cierto. catalán, por cierto, sí, sí, de Tarragona. Estuvo visitando pues durante 12 años y es curioso porque es la visita pastoral que más larga de la historia de Hispanoamérica hasta la fecha, porque duró 12 años y tuvo y fue, pues date cuenta que, bueno, en esa época pues no había helicópteros Super Puma ni cosas de estas, ¿no? El hombre tuvo que hacerlo en borrico y en canoa, todas las misiones de lo que es, pues los llanos, Cumaná, etcétera, y toma nota de todas, porque llevaba consigo, él iba parapetado de lo que se llama la cédula real, es decir, que cualquier cosa que dijera el arzobispo allí tenía rango de ley. Había que acatarlo porque venía respaldada por una real cédula del rey Carlos III. Entonces, este hombre pues estuvo ahí tomando nota de cómo vivían las misiones, etcétera, y después, pues bueno, los problemas que también se encontraban, ¿no? Que son múltiples. Y después hay otra fuente que también es bastante interesante, es lo que son las actas notariales de el otro hombre, tengo aquí apuntado Luis de Chávez y Luis de Chávez y Mendoza, Sí, que que era un era visitador. exactamente, es de la Real Audiencia de Santo Domingo. Legalmente de lo que es lo que hoy en día sería, podemos decir, un Ministerio de Justicia, pues dependía de Santo Domingo. Entonces, este hombre hizo una visita de un par de años a lo que es la región de Cumaná, solamente no a la parte de lo que es la provincia de Venezuela, que sería la parte oriental de lo que hoy es Venezuela, sino Ujú. perdón, a la parte, perdón, a la parte occidental, disculpa. Sí. La parte oriental fue la que visitó. Entonces, este oidor estuvo de visita allí también tomando nota bueno, los problemas que había y fue a raíz em, de una, ¿cómo se dice?, demanda que hubo Ujú. de cartas que enviaron a los consejos de India, ¿no? Algunos indios quejándose de algunos problemas que tenían con algunos corregidores, etcétera. Y es curioso porque en cuanto terminó la guerra con Gran Bretaña, en el 1783, pues se tomaron cartas en el asunto y se envió a este oidor, ¿no? Entonces, todas estas actas me han servido a mí para un poco eh, basar mi novela, ¿no? Sí, definitivamente muy buenas fuentes primarias has investigado, ¿no? Y como bien señalaste anteriormente, hay que destacar al misionero José Gumilla, ¿no? Porque él organizó los pueblos sálivas y ordenó la construcción de un fortín para la defensa contra las incursiones de los caribes. Y bueno, la inestabilidad de la zona obedece a muy diversas causas, hay que decirlo así. Quizás la más importante proviene debido a los efectos de una guerrilla fluvial y selvática de los indios caribes al servicio de los holandeses que comerciaban con azúcar, y el territorio fue propicio para una doble estrategia contradictoria, ¿no? La misionera evangelizadora y la caribe depredatoria y esclavizadora. Háblanos un poco de la situación entre digamos, conexión entre los caribes y los holandeses. Sí, efectivamente. em, la, aquí tenemos que tener en cuenta el juego de poderes entre potencias que había en la época.
¿no? Estamos hablando ya de todo el siglo XVIII, ¿no? Por un lado, las fronteras durante el siglo XVIII se tuvieron que ir trazando y tenían que trazarse pues entre los vecinos que había. Con los franceses se realizaron de manera más pacífica porque en cierto modo eran aliados, ¿no? Pero con los holandeses y con los portugueses, no simplemente los holandeses, sino también los portugueses, conllevaba determinados problemas. El caso es que los caribes eran un poco como la subcontrata de holandeses y también de portugueses, porque evidentemente no pueden llevar una guerra directa contra el Imperio Español. Entonces, ¿cuál era la manera que seguían? Pues intercambiar esclavos. Lo que hacían los caribes era capturar esclavos en las misiones, echarlas a perder muchas veces. No simplemente era capturar esclavos, sino lograr pues, que fracasaran, y gracias a eso, si los indios pues terminan dispersos, pues ya tienes una excusa para poderlos dominar. Pero sin embargo, si hay un poder como es el Imperio Español, ya cuesta más trabajo. Y ya para entrar ahí tienes que entrar en litigio, en guerra abierta. Entonces, los caribes jugaron ese papel pues, de subcontrata, podemos decirlo, ¿no? Hacían el trabajo sucio a las potencias extranjeras. Y muchos de ellos, según registra el padre José Gumilla, también traficaban con esclavos, con los holandeses. De hecho, los vendían pues por, yo qué sé, pues cuchillos, herramientas, etcétera, los esclavos. Por Cuentan una armas, anécdota, perdona que te interrumpa, por armas de sí, fuego, que ayer justamente exactamente, publicamos el armas de martirio de fuego. Fray. Sí, exacto. Exactamente, armas de fuego, también cuchillos y montones de, bueno, herramientas, etcétera, montones de cosas, ¿no? Y no simplemente eso, sino que es que había otro tipo de ataques que no simplemente eran de caribes. Había también lo que se llamaban los ataques envijados. Un envijado significa en el castellano del siglo XVIII disfrazado. Es decir, había muchos holandeses que se disfrazaban de caribe para realizar pues razias, ¿no? E incursiones en las misiones. Y bueno, se encargaban de eso, pues, de echar a perder, ¿no? Tú sabes, las misiones tenían lo que se llaman los trojes, que era donde guardaban pues el grano, pues para evitar si hay una mala cosecha, pues tirar del grano que tienes almacenado. Entonces, estos ataques iban directos a destrozar pues todo lo que eran los trojes, etcétera, ¿no? Para así pues hacer que fracasen estas misiones. De hecho, cuentan la odisea de uno de los padres, el padre Rotella creo que es, que en esta situación tuvo que coger dinero que tenía él ahorrado de las misiones y ir a comprar comida El hombre creo que estuvo cerca de 300 kilómetros para conseguir comprar comida para no echar a perder las misiones, porque la habían atacado precisamente los caribes, ¿no? Es desde luego un periodo fascinante, ¿no? Porque no simplemente los caribes, sino también el juego que hay entre las potencias europeas por dominar ese terreno. ¿Eh? Sí, totalmente de acuerdo con usted. De hecho, hace poco en nuestra página Venezuela Provincial publicamos el martirio de Fray Andrés López y ahí se ve cómo los caribes atacan con armas de fuego. Que por cierto, hubo alguien que nos comentó de que me entero que habían caribes en el siglo XVIII. Bueno, en el siglo XVIII todavía habían bastantes tribus caribes en la zona de lo que es la región del Orinoco, ¿no? De hecho, inclusive Exactamente. hoy en día todavía existen tribus de etnia caribe como lo son los cariñas del estado Anzoátegui. Pero bueno, hablando un poco también, Manuel, de los indígenas de otras etnias que fueron sometidas al terror del Imperio Caribe en el Orinoco, esto produjo migraciones forzadas, ¿no? Y se calcula más de 30.000 indios aniquilados y más de 10.000 vendidos como esclavos por los caribes, ¿no? Con la complicidad, como hemos dicho, de holandeses, portugueses, franceses, ingleses y hasta algunos españoles también, hay que decirlo de esa Ujú. manera. Y 40.000 víctimas en solo la hidrografía del Orinoco, en solo 30 años. Estamos hablando
de un lapso de tiempo entre 1696 y Ujú. 1730, sin contar los 12 años de la catombe que representó el episodio de Quiragüera en 1684 a 1696. Y debemos hablar también, Manuel, de la reducción ordenada que no pudo darse hasta finales del año de 1750, cuando los Guaypanubis arrojaron a los caribes de las reducciones orinoquenses, y la paz y el progreso comenzaron a hacer historia en estas latitudes, por lo que vemos que era una lucha entre tribus que querían vivir de forma pacífica en las misiones y desarrollarse, y los caribes que eran más guerreros con estas guerrillas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es que ahí, por lo general, la relación que existe entre la- las diferentes etnias o diferentes naciones indias que había en el Orinoco es que podía haber como, yo por lo que he visto, había como tres tipos de actitudes fundamentalmente ante el Imperio Español. Existía una gran cantidad de indios, la gran mayoría de los indios que vivían eran gente pacífica, por lo que yo he podido averiguar. Existen también otros que podían ser belicosos, por ejemplo los caberres, que de hecho eran antropófagos, pero que no se metían con España, es decir, no atacaban directamente, salvo a lo mejor pudiera haber alguna excepción, ¿no? Pero no solían tener problemas. Y existía otros que son los caribes, que sí tenían una actitud abiertamente hostil hacia España, y hacia las misiones españolas. Más o menos lo que he podido investigar, he podido ver esos tres tipos de actitudes, ¿no? En las sociedades o en las naciones indígenas de la selva. Y bueno, ya que hablaste de antropofagia, tenemos que hablar del canibalismo, ¿no? Que es el tema Ujú. central de este podcast. Y tu libro también, ¿no? Y háblanos un poco de cómo era el canibalismo en el Orinoco y cuál es el caso más traumático que pudiste leer en tu investigación. Bien, en cuanto al canibalismo, lo que he podido ver es que hay un poquito de... he visto montones de posiciones, tanto como queriendo justificar el canibalismo, como también he podido ver otras opciones como decir que, bueno, que no, que el canibalismo no existía. Y yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, los caribes siempre han llevado, siempre han tenido el San Benito, creo yo, de lo de ser caníbales, ¿vale? Quizás debido al diario de a bordo de Cristóbal Colón. Y en cierto modo, pues sí, está registrado que gran parte de ellos eran caníbales, no todos, por lo que tengo entendido, pero gran parte de ellos eran caníbales. Pero después existían muchos otras tribus que están registrados como caníbales, no simplemente los caribes. Los caberres eran al parecer, los más violentos y salvajes, según el padre Jumilla. Después existía, aquí tengo algunos datos más de tribus indígenas, ¿no? Que eran, ¿cómo se dice? Antropófagos, ¿no? Pues estaban los parintintias, los maironas, los mirañas, los pariquis, que muchos de ellos eran del Alto Orinoco y también llegando ya a la parte de lo que es el actual Brasil, ya entrando en la cuenca amazónica. Entonces, el por qué qué tipo de canibalismo era el que llevaban allí estos indígenas. Muchos eran porque existían muchas guerras entre ellos. Entonces, por lo que tengo entendido, muchos de estos canibalismos era que si, por ejemplo, tú derrotas al enemigo, pues que utilices, ¿cómo se dice? Utilices lo que se llama el canibalismo ritual de comerte al enemigo. Y de hecho creo que, por ejemplo, los caberres cuentan anécdotas de que hacían, ¿cómo se dice? Objetos ornamentales y sagrados con los cráneos de la gente que devoraban, ¿no? Y con los huesos, etcétera, por lo que tengo entendido. Se ponían, ¿cómo se dice? Cuentas con los dientes de sus enemigos, etcétera, ¿no? Que habla pues de un nivel de salvajismo pues bastante primitivo.
¿no? Y después, pues sí, vamos, entre ellos pues tenían ese tipo, lo que sí que tenía es que entre gente de la misma tribu no hacían canibalismo. Interesante esto que señalas, ¿no? En torno al tema del canibalismo, que hay un sector que trata de justificar estos hechos, ¿no? Señalando que no todos eran caníbales y que eran ocasiones excepcionales, ¿no? Pero la arqueología y las fuentes primarias, como las que hemos señalado, dicen lo contrario, ¿no? El canibalismo fue muy común en la región del Orinoco Muy común. y en otras regiones de América, como es el caso de la Nueva España con los aztecas, ¿no? Ujú, exactamente, es decir, el canibalismo fue una realidad y después, bueno, muchas de las justificaciones van del tipo, bueno, es que era un canibalismo ritual. Bueno, hombre, el hecho de que sea ritual no hace que sea menos salvaje, ¿entiendes? Y es cierto, era una práctica muy común en montones de pueblos, no simplemente el Caribe, sino en muchos otros pueblos indígenas bueno, del Orinoco y de lo que es la cuenca amazónica, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, llama mucho la atención de que estos que tratan como de ocultar esta realidad después tienen una doble vara de medir, porque cuando se habla de la acción hispánica en América, pues sí hablan en tornos de leyenda negra, ¿no? Y cuando uno trata de esclarecer la verdad, te hablan de leyenda rosa, ¿no es así? Exactamente, ¿no? Es algo muy curioso porque siempre se habla, ¿no? De la religión que cristiana, que bueno, que eran gente muy fanática, etcétera. Y yo por lo que he podido leer por ejemplo, este hombre, el arzobispo de San Juan de Puerto Rico, el tal Mariano Martí. Mariano Martí, sí, tuvo que ser un hombre bastante culto. De hecho, se ve que el hombre pues conocía bastante, estaba muy imbuido de lo que es la fisiocracia, ¿no? La teoría económica de la fisiocracia. Y de hecho, una de las recomendaciones que da él a los pueblos indígenas, o mejor dicho, a las misiones de los indios, es que pues el uso de cultivos que fueran, ¿cómo se dice?, económicamente viables, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que en esa época empezó el índigo a cultivarse en la parte de los llanos de Caracas, etcétera, la provincia de Caracas. Y eso fue gracias a que vinieron gente también con nuevas ideas, pues, para hacer que estos pueblos salieran adelante, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante el hecho este, ¿no? De que eran gente que nada más lejano de la realidad, eso de pensar que la Iglesia católica era una iglesia, pues, intolerante o que era, pues, eso, bastante fanática y gente inculta, ni mucho menos. Parte de la tolerancia también que puede tener es que cuentan, por ejemplo, las actas, ¿no? Que hacían los notarios, que muchos de los misioneros pues tenían que tener determinada tolerancia con la desnudez de los indios. Es decir, tenemos que tener en cuenta la mentalidad que tenía un indio en esa época y que pasarle de ser preneolítico, ¿no? De que eran seminómadas, etcétera, a que sean una cultura como ya más avanzada, ¿no? Como la que teníamos nosotros, que ya eran sedentarios, etcétera, era un cambio muy, muy fuerte. Entonces, el tránsito de la desnudez al vestirse fue un salto que parece que es muy, muy pequeño, pero había un salto cualitativo bastante interesante, ¿no? Y una de las recomendaciones que hace este hombre es que se dio cuenta de que a las mujeres indígenas les gustaba mucho eso de tejer y que los tejidos estos los tenían como algo todas las ropas que hacían lo tenían como un símbolo de estatus. Entonces, ¿cómo lograr que los indios dejen de estar desnudos? Pues implantando en las misiones montones de telares, que las mujeres se ocuparan en hacer telas y que después la gente, al ver que las telas que les gustaba y que era un símbolo de estatus, pues la gente empieza a vestirse. O sea, te das cuenta que muchas veces ese tránsito no se hace por una imposición, sino que se hace con más mano derecha de lo que la gente ha querido ver. Entiende que te das cuenta de que fue un tránsito mucho más pacífico de lo que quizás la leyenda negra ha querido ver de España.
en cierto modo no es, pueden haber evidentemente casos de gente que no fuera todo lo tolerante del mundo, pero esto habla de un nivel de tolerancia y de agudeza que es insólito desde mi punto de vista. Sí, hablando lo que anteriormente citaste de las vestimentas, de esto habla, por cierto, otro jesuita, Felipe Salvatore Gili, quien era italiano, ¿no? Y describe muy Ujú. bien esta forma de vida en los pueblos indígenas del Orinoco. Pero hablando de estos religiosos, Manuel, incluso a finales del siglo XVIII siguieron apareciendo casos de martirio como había sucedido anteriormente, ¿no? En la evangelización del continente americano. Y hay hechos ocurridos como el que le pasó al obispo francés Nicolás Gervaris de Labrit, ¿no? O Fray Andrés López, que anteriormente lo nombramos, también al padre Ruiz Blanco y a su lego, entre otros casos de asesinatos a manos de los indios del Orinoco, ¿no? A estos religiosos, que eran uno de los peligros que se enfrentaban, ¿no? Donde las Ujú. misiones son incendiadas y saqueadas por los indígenas, son lanceados, troceados, las mujeres violadas, sufriendo la antropofagia de los caribes, ¿no? Háblanos un poco de estos martirios que sufrieron los sacerdotes de las misiones. Sí, bueno, muchos de ellos pues sufren no simplemente por los ataques que pudiera haber de otras tribus, sino es que también, y es algo que también comenta el padre Gumilla, em, era difícil para los, ¿cómo se llama? Para o sea, para los misioneros entrar y lograr de convencer a la gente que dejara la selva y se transportara en un mundo, a un mundo pues sedentario. ¿Qué es lo que ocurría muchas veces? Estos indígenas, muchos de ellos tenían pues determinados tipos de creencias, por ejemplo, en los sueños, ¿no? Y comenta que muchos de ellos, pues, por ejemplo, imagínate que has logrado convencer a un puñado de gente de que, bueno, que se unan a la misión, etcétera. Y resulta que alguien tiene un sueño y se imagina que el padre es una persona, un demonio. ¿Vale? Ujú, Entonces, esa persona le va a dar a los sueños, a su sueño le va a dar como un carácter de que es algo verídico, que es una revelación que ha tenido. Entonces, pasaba muchas veces que le señalaban, y claro, el padre Gumilla comenta que en esos casos, cuando te ocurren ese tipo de casos, para evitar pues, que te puedan matar incluso los propios indios de la misión, ojo, que no es simplemente que te pudieran matar una tribu que te asaltara, sino que los propios indios de allí pensaran que tú eras una persona con malas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que solía ocurrir? Pues comenta que la gente el misionero tenía que tener un carácter en el que supiera guardar la calma en esas situaciones, porque se habían dado casos de gente que había acabado martirizada o muerta a manos de los propios indios que estaban en la reducción de... Entonces, efectivamente, existieron montones de casos de padres que, bueno, fracasaron en sus misiones. De hecho, el total en en la parte de Cumaná, etcétera, los capuchinos fueron un total de unos 250 y lograron fundar un total de unos 200 pueblos. Esto te habla de diferentes cosas. En primer lugar, muchos de estos misioneros fracasaron, algunos perdieron la vida. Pero por otro también te da a entender dos cosas. Uno, el esfuerzo tan grande que se hizo, porque estamos hablando de un periodo de unos 200 años que estuvieron los misioneros capuchinos en la parte de Venezuela, en esa parte de Venezuela, y es fundar una aldea al año. Es ujú, decir, fue un esfuerzo grandioso. Y otra importante es que, bueno, se habla mucho de la conquista de España, que fue un acto violento y en cierto modo, pues evidentemente hubo guerras. Pero el continente americano es muy grande. Gran parte de la conquista se hizo de manera pacífica y Venezuela es un claro caso de conquista de manera pacífica a través de métodos pacíficos y que no fueran ni mucho menos intrusivos. De hecho, en cuanto eran intrusivos, cuanto eran demasiado intolerantes hacia las costumbres de los indios, solían fracasar las misiones. Es decir, tenían que tener un nivel de tolerancia muy alto, ¿no? El carácter de los misioneros tenía que ser así para que funcionaran las misiones.
Y bueno, de hecho está el ejemplo de Fray Bartolomé de las Casas, que quiso fundar unas misiones en la costa de Cumaná de forma pacífica y fue un total, digamos, fracaso, ¿no? Necesitaron ayuda de los militares para tener un poco de control y vigilancia y poder defenderse ante ciertos ataques. Pero bueno, vamos a hablar Ujú, de un tema controversial, Manuel, y es que después de la expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III en 1767, estas misiones pasan a manos de capuchinos catalanes en casi toda su totalidad y andaluces también, ¿no? ujú. Y cuando desde 1717 a 1721 y desde 1724 hasta 1817 nunca faltaron misioneros catalanes en Guayana. Es todo un mito de que con la expulsión de los jesuitas se abandonaron las misiones en América y en Guayana. Vemos que en el caso de las misiones del Orinoco se encargaron estos capuchinos y Ujú. otros ejemplos es la California, ¿no? Que fueron los franciscanos, etcétera. Se sigue desarrollando la política de las misiones con éxito a pesar de la expulsión de los jesuitas, ¿no es así? Cierto, el único periodo que he visto yo que hubo un pequeño parón con las misiones fue justo el tiempo que va desde la independencia de Venezuela o el inicio de la independencia hasta que se consolida finalmente todas las independencias de los países hispanoamericanos. Y esto fue debido a que gran parte de los misioneros, salvo contadas excepciones, se pusieron del lado de los realistas. Entonces, muchos de los misioneros fueron expulsados durante un tiempo, creo que desde que se iniciaron desde el veintitanto hasta el 54 o así. Fue un periodo de 30 años en los que no hubo un gran movimiento de misiones. Ya después, a partir del 1854, sí es verdad que recuperaron toda la actividad de misioneros en toda la parte de Venezuela, etcétera. Pero sí, sí, fue algo, un hecho continuado. Es interesante esto que señalas, ¿no? Ya estamos llegando al final, nos quedan 6 minutos y queríamos hablar un Ujú, poquito de esto, de la prosperidad de las misiones de Guayana que termina en 1817, cuando las fuerzas republicanas invaden la región y realizan la masacre de los misioneros capuchinos, ¿no? Sobre todo a manos de Jacinto Lara por órdenes indirectas de Simón Bolívar, ¿no? Los insurgentes también expropiaron toda la mercancía y ganado de los capuchinos y los indios de las misiones fueron enlistados a la fuerza en el ejército republicano o se volvieron peones de los criollos en las haciendas, ¿no? Quedando cierto. liquidadas las misiones del Caroní por más de una centuria, ¿no es así? Sí, efectivamente. Es que es bastante interesante todo el tema, ¿no? Del cómo se inicia la independencia, ¿no? Em, Hubo siempre ahí un juego de poder entiendo yo, entre lo que es las élites criollas, donde formaban parte, pues, los grandes latifundistas, ¿no? De los llanos de Caracas, etcétera, ¿no? Y bueno, en parte es donde se apoya, pues, creo, Simón Bolívar, ¿no? Y también lo que es el pozo religioso y que estaba que estaba totalmente apoyado por los indígenas. Entonces hay una pequeña, te das cuenta de que empiezan a haber problemas porque por un lado los criollos empiezan a tener algunos problemas porque ellos tienen unas plantaciones que son bastante ¿cómo se dice?, próspera. Sin embargo, tenemos ahí un pequeño asunto de que en el mercantilismo los, lo que es la producción de los indígenas tenían como un precio fijado. Estamos hablando de que en el mercantilismo hay precios fijos. Entonces, hay veces que si la calidad del material no es igual, no puedes pagarle el mismo precio. Entonces, eso crea cierto malestar con la clase criolla y es interesante, todo ese conflicto, pues, radica desde ahí, ¿no? Y por eso quizás ese odio que tenía la clase criolla contra contra, pues eso, ¿no? Las misiones, etcétera, ¿no? Y todo lo que has comentado de esas matanzas, etcétera. Creo que España se puso siempre del lado de los indígenas, ¿vale? Pero personalmente yo veo que, bueno, tuvo, tuvo que ver, pues,
¿cómo se dice? Hubo determinadas razones que llevaron a, pues eso, ¿no? A que hubiera un conflicto entre España y unas élites. Yo creo que España no podía gobernar sin el apoyo de las élites, pero por otro lado las élites tampoco podían crear una independencia si no es a través de convencer también al pueblo de que, bueno, de que el malo es España, ¿no? Entonces, quizás todas estas cosas que has comentado de estar forzado a formar ¿cómo se llama? En el bando republicano viniera a partir de ahí, ¿no? Que es que no era, verá, lo que es la religión cristiana y todo lo que tenga que ver con el rey de España, etcétera, pues era bastante popular, tenía un gran pozo popular, ¿vale? En fin, que son situaciones bastante complejas y bueno, que ha dado pues, supuso pues, bueno, una matanza un poco entre hermanos, ¿no? Así es, eso fue lo que representaron las independencias o secesiones hispanoamericanas. Ya nos quedan 1 minuto y 50 segundos, Manuel. Le recordamos a las personas que próximamente estarás publicando este libro, Caníbales del Orinoco, más o menos en el mes de agosto estará disponible en la plataforma de Amazon. Y bueno, las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí en tu programa y bueno, eh, cuando me invites otra vez estaré encantado de estar aquí contigo. Seguro que sí, estaremos hablando de estos temas tan interesantes, ¿no? Y esta novela que tanto tuviste que investigar sobre lo que es el territorio de la actual Venezuela. Aprovechamos también a decirle a nuestro público que si le gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Si quieres ser mecenas o patrocinante de nuestro proyecto de divulgación histórico, puedes hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando en este proyecto. Aprovechamos, Manuel, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y África del Valle. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad, Manuel. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.